No sé si lo expliqué bien, pero a mí miedo me da algunas cosas. Y miedo en el sentido, si fuera catalán, porque no tengo muy claro tampoco que las elecciones generales, este mejunje que tienen ahora en Cataluña y que no saben incluso cómo solucionarlo porque han hecho pactos preelectorales que ahora son incluso hasta difíciles de mantener porque ni entre ellos ni entre ellos algunos tienen cosas que ver, vamos. Claro. Es una opinión personal, lógicamente. Y en este caso, Reyes, que estuviste el otro día, no participaste, ¿cómo has visto en general después del terremoto inicial que decía Jesús? ¿Cómo ves cómo va a quedar? ¿Qué está pasando en Cataluña según tu visión? Bueno, soy completamente sincera con lo que opino al respecto, ¿vale? Claro. Y también amo Cataluña y tuve ahí muchas partes de mi vida importantes en Cataluña. A mí es que este tema, la verdad, ya me cansa un poco, la verdad. O sea, cuando he estado escuchando estos días y leyendo la fiesta de la democracia, por primera vez la democracia en Cataluña, ¿qué me estás contando? Son unas elecciones autonómicas que quisieron transformarlas en el plebiscito, etcétera, etcétera. Me parece perfecto, o sea, vaya usted con Dios, ¿no? O sea, ¿cuál fiesta de la democracia ni cuál nada? Elecciones autonómicas, ok, sí, particulares por el sentimiento nacionalista que parece ser que está en la sociedad catalana, ¿no? Que yo tampoco lo tengo muy claro, o sea, llevo muchos años fuera y no sé cómo están ahora las cosas. En número de escaños hemos visto que sí, en número de votos hemos visto que no, pero mi percepción cada vez que he estado en Barcelona, que era particularmente a donde iba, y en algunas zonas de Tarragona, híjole, yo nunca he vivido ese sentimiento separatista de los catalanes, nunca, ¿no? Además siempre decíamos que Cataluña era la quinta provincia extremeña, gallega, o que extremeños también había un montón, andaluces también. O sea, yo creo que el ciudadano de a pie, pero es mi opinión y como digo, llevo muchos años fuera, no sé cómo están ahora las cosas, yo no he vivido nunca ese sentimiento en Cataluña. Claro, estaba leyendo ahora, ¿no? El ministro dice que no se ha imputado antes a Mas por no interferir en las elecciones autonómicas, pero lo imputan en octubre para interferir en las generales, qué listos que son, ¿no? Exacto. O sea, y con las películas de corruptela que estamos viendo en los personajes del PP, pues claro, ¿quién se cree esta película ahorita, no? Ok. ¿Y tú? Es que hay muchas películas ahora en medio y muchas no sabemos si realmente lo que están diciendo es porque tienen elecciones delante o porque realmente lo piensan, que encima si lo piensan y tienen elecciones todavía me preocupa más. Y pues yo creo que obviamente es por bueno, no sé, pero obviamente tiene que ser por las elecciones. O sea, el PP tiene que estar jugando todas las últimas cartas que tenga y sacar los pocos ases en la manga que le queden, porque han de estar viendo la situación muy complicada, muy complicada. Me sorprende también la aparición en escena de Ciudadanos, ¿no? Porque si están siendo vistos como parte del cambio. Y en mi opinión también, como digo, muy particular, pues son PP2, ¿no? O sea, es la cara B del Partido Popular. O incluso a veces más extremistas, porque que el Rivera... ¿Sabes cómo les llaman allí? Les llaman la marca blanca del PP. Y alguien dijo pues que era el PP lavado y planchado y con cirugía estética, ¿sabes? Esto es lo que... Pero realmente son caras nuevas, son todos jóvenes, la chica esta Inés Arrimadas pues es atractiva, el Albert Rivera pues también es atractivo, ¿no? Pero... O sea que están montando aquí también un conjunto de atractivos como... Sí. Y bueno, el no terremoto... podemos hablar de política, pero ya nos entendemos. El terremoto no lo he terminado de explicar, ¿no? Porque el terremoto, aparte de lo que he dicho, pues ha disminuido considerablemente el Partido Popular, el Partido Socialista de Cataluña, que había sido tan importante y había sido un granero de votos para el PSOE poder gobernar en España, pues también ha reculado. Quiero decir que ha sido verdaderamente un terremoto. No podemos sacar muchas conclusiones de estas elecciones porque realmente tanto Unió como los de Cataluña sí que se puede, dicen ahora que ellos no se les puede contar en el no. Ellos están por la tercera vía. Pero ¿qué pasará si en las
próximas elecciones los candidatos principales, que son Mariano Rajoy, si el PP decide continuar apostando por él, que puede ser que no, y Pedro Sánchez, dicen que no van a autorizar ningún referéndum. Entonces, ¿qué pasará con estas terceras vías cuando vean que son vías muertas? ¿En qué lado estarán si realmente tienen que hacer una votación? Quiero decir que está todo en el aire, ¿no? Por otra parte, se dice pues que ha perdido el soberanismo. Están equivocados, tienen una mayoría de un 47%. Entonces, vamos a ver, yo siempre digo esto: si el gobierno que tenemos ahora y en otras ocasiones el PSOE ha podido gobernar con mayoría absoluta, con un 30 y pico % de los votos, y hacer leyes muy importantes con rodillo parlamentario, ¿qué va a hacer una coalición de 62 diputados más 10, que es mayoría absoluta, en un parlamento en el que solamente hay una hoja de ruta? ¿Qué van a hacer? No lo sé. Supongo que van a hacer también utilizar su rodillo parlamentario, ¿no? Por lo tanto, todos los que han dicho que han perdido, y que esto yo lo he oído a un ministro de Asuntos Exteriores en Nueva York, pues cuidado, que están engañando a los españoles. O sea, hay un problema gordo, un problema de Estado. No se puede mentir, hay que decir la verdad, tienen que estar informados, y es lo que digo yo. O sea, es lo que pienso, que claro, hay un problema, y que este problema pues no aparece en la prensa española, aparece tampoco en toda la prensa catalana, y aparece en la prensa internacional. Pues bueno, pues a lo mejor hay que informarse y hay que contrastar, ¿eh? Yo no digo que unas informaciones sean buenas o malas, pero siempre hay que informarse de distintas fuentes. Claro, pero tú acabas de decir algo, Jesús, muy cierto. ¿Cuál va a ser la línea de trabajo dentro de las Cortes catalanas? O sea, ¿cuál va a ser su programa de gobierno? Porque a la hora de las elecciones, que lo que decía Reyes, a ver, eran elecciones autonómicas, esto no era un plebiscito sí o no, la gente votó de manera emocional hacia el sí o hacia el no, pero también dentro del sí había gente que no piensa con el sí, sino que piensa en federalismo, y de repente tienes un mejunje ahí creado en las Cortes catalanas de gente de diferentes países, países digo yo, de gente de diferentes partidos y con intereses diferentes, que a ver si no se ponen a la gresca entre ellos. Pues sí, porque hay que hacer un programa de gobierno a la hora de gobernar, que decías tú que se necesitan determinado tipo de leyes que no tienen absolutamente nada que ver con el independentismo. Se tratan de leyes que regulan, facilitan y administran, en este caso, una comunidad autónoma, que da igual si es independiente o no lo es. Sí, sí. Yo creo que, bueno, como el mandato parece ser que será muy corto, porque se habla de 18 meses, entonces no sé si habrá mucho tiempo para una acción de gobierno que no sea pues preparar leyes para el futuro, porque la hoja de ruta habla de esto, y claro, es para lo único que se han reunido. Sí. Una pregunta, pero esas leyes, por ejemplo, que de momento están dentro de España, unas Cortes en teoría no puede aprobar unas leyes anticonstitucionales. O sea, ¿no sería más inteligente que se propusiera, o que se hubiese propuesto en su momento más bien, un pacto para hacer una reforma de la Constitución, que es lo que hablábamos el otro día, una serie de reforma de leyes que facilitaran procesos que a lo mejor no tienen por qué ser independentismo, pero sí un federalismo, o de la manera que cada Estado lo reciba, cuando para mí los políticos desde Madrid y desde Cataluña ni siquiera están viendo una perspectiva, están viendo que, o sea, unos están empecinados con el independentismo a toda costa, perdón la expresión, pero valiéndole madre lo que se lleven por delante y a quien se lleven por delante, y los otros están empecinados en no voy a dejar hacer ningún proceso ni reforma electoral que urge, porque no puede ser
que tú votes a un partido y que ese voto se vaya a otro, sin contar la reforma de la Constitución. Entonces está cada uno hablando de cosas que al final esto no sabemos ni cómo va a estallar, ni lo que va a hacer, y ninguno va a conseguir su objetivo, o van a acabar muy mal. Sí, yo creo que la Constitución, nadie está de momento interesado. O sea, es tan difícil cambiar la Constitución, o sea, aquello de atado y bien atado, es cierto, porque para cambiarla pues hay toda una serie de pasos, requiere mucho tiempo, requiere un consenso, 2/3 pero partes. voluntades también. Pero es que no hay esta voluntad, o sea, no la hay. Y como no la hay, o sea, todos los que preconizaban una tercera vía, como el señor Durán, pues se tendrá que buscar un trabajo, porque no le han dado, o sea, motivo. No sé si habéis visto que está con la mesa que tenía en el Palace, con el periódico, el teléfono, la vanguardia y el desayuno, pero debajo de un puente. No sé si la habéis visto, la imagen. ¿La habéis visto, no? Sí, ahí bueno, ya hay memes muy buenos. Sí, muy cruel por esto, pero bueno, porque hasta hace unos años era el político mejor valorado de España y seguramente no. Diario llevaba una gafa diferente, casi. Sí, no, es elegante, es brillante y tal, un poco maquiavélico, bastante maquiavélico según los que ahora han marchado, ¿no? No sé por qué no se marcharon antes. Y la cuestión está así. Entonces, lo ideal hubiera sido, pero sabes que también los catalanes también tenemos miedo de una reforma a la Constitución, porque el proceso que ha habido en los últimos años ha sido de recentralizar, y todavía hay muchas transferencias que no se han realizado, ni aquí ni en el País Vasco. Entonces, de hecho... Pero es que no solo en el País Vasco, es que además, que yo te lo digo como aragonesa, y yo, vale... hablamos de Galicia, hablamos de País Vasco, hablamos de Cataluña, hablamos... Pero oye, ¿qué pasa con el resto de las comunidades autónomas? Porque además si empezamos a hablar de históricas... A ver, si empezamos a hablar de históricas... Por Asturias, claro, totalmente por Asturias, Castilla, con Aragón... Con Asturias es tierra jamás conquistada. Bueno, ese es un cuento, vamos, presumimos mucho, pero menudo cuento. Pero es ¿no? verdad, es verdad. ¿Por qué va a ser verdad si la principal calle comercial de Gijón se llama Calle de los Moros? De los moros. Bueno. O sea, tú dime a mí. Porque allí es donde los matasteis, ¿sabes? Allí es donde los matamos, sí. Pelayo saltó de Covadonga a Gijón para matarlo. Sí. El único que pudo fue un oso que se comió a Fabila, a don Fabila. No, pero a ver, que hablas de transferencias que todavía en el País Vasco, y mira que la mitad de mi familia es vasca. Sí, yo tengo un mejonjo aquí español que no veas, pero dices, oye, es que siempre hablamos de lo mismo, perdón, pero es que hay más comunidades autónomas que no tienen transferencias, que ni siquiera les han llegado otras transferencias que otras ya tienen, y entonces, ¿qué pasa? Exacto. Es que mira, el otro día en el grupo alguien decía, ¿no? Un catalán decía, yo es que exactamente no sé qué es lo que quieren los catalanes. O sea, no sé qué transferencias son todavía las que no tienen y las que quieren, ¿no? Pero decía uno el otro día, es que bueno, me decía a mí, ¿no? Es que si tú no quieres luchar porque no estés harta de la corrupción, o porque es que los catalanes ya hemos aguantado bastante, ¿no te fastidia? Y el resto, ¿no? O sea, que yo no quiera la independencia de España significa que estoy comulgando con toda la corrupción que existe. Tenemos todos los mismos problemas. Claro, entonces los catalanes unos cuantos más, por una cuestión pues histórica, lo que sea. ¿Pero cuál es más? Digo, porque yo no estuve el otro día. Nuestra lengua, las inversiones que el Estado hace, o sea, la financiación, por ejemplo. Pero la financiación es un tema, ahí sí que no te sé complicadísimo para los 8.000 municipios de España, o sea, no mira, vete a Extremadura también. Claro. Vete a Murcia, o sea, es que está financiada, Extremadura, y me alegro de que puedan, claro, y también Andalucía también. No, pero quiero decir que hay unas comunidades que aportan más, como puede ser Madrid, las Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña y hay un principio que en todo país que sea federal o de corte federal, como puede ser España con las autonomías, que es el principio de ordinalidad,
que eso estaba en el estatuto mejorado que se tiró para atrás,